Hola, muy buenas, bienvenidos a Videoclub TV, el espacio en el que hablamos de cine en Mancha Centro Televisión. Una semana más os ofrecemos este programa en el que un invitado viene a hablarnos de su película favorita. En el programa de hoy nos visita una de las periodistas más destacadas de Alcázar de San Juan, Alicia Naya. Alicia es la voz de Cadena SER Alcázar, licenciada en periodismo, lleva 5 años trabajando en la radio, cubriendo los acontecimientos más destacados de La Mancha. Una joven periodista al frente de los informativos y el magazine de una de las cadenas de radio más importantes de la comarca. Le hemos pedido que coja su película favorita para hablar de ella aquí en el Café Monago. Ella será la nueva socia del Videoclub TV. Axon, Ingeniería y Desarrollo de Software, patrocina la presentación de la película. Hola Alicia. ¿Qué tal? Buenas. Siéntate. Muchas gracias por venir a Videoclub TV, bienvenida. La primera socia femenina de este, ¿Es verdad? de este ¿Un honor? programa. Bueno, ¿qué película nos has traído? Mary Poppins. Mary Poppins, uno de los grandes clásicos de Disney. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre esta película. Pues te cuento, Mary Poppins es una película estadounidense del año 1964. Está ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Jane y Michael, que no paran todo el rato de hacer travesuras para llamar la atención de sus padres. Todo cambia cuando conocen a Mary Poppins. Es una extravagante niñera con poderes mágicos que baja de las nubes para cuidarles. Mary Poppins es uno de los musicales más famosos de la historia del cine y sus canciones gozan de gran popularidad en todo el mundo. La película se llevó 5 Oscar, entre los que destaca el que se llevó Julie Andrews como mejor actriz, que debutó en el cine con esta inolvidable película basada en el libro de Pamela Lyndon Travers. Bueno, pues ya conocemos un poco más sobre la película y ahora la primera pregunta, la que hacemos siempre, es que nos cuentes por qué es tu película favorita. Pues yo creo que es mi película favorita porque, bueno, la recuerdo con muchísima ternura y mucha ilusión cuando la veía, y sobre todo porque da igual la situación que tú tengas de preocupaciones, el lío que hayas tenido, tú la ves, te metes en la película tanto que al final acabas con un buen rollo y un positivismo que yo creo que por eso es mi película favorita. Evidentemente no es la mejor película que he visto, pero esto va de escoger tu película, ¿no?, en el videoclub y que sea tu favorita, ¿no?, la que tengas ganas de ver, y yo la que siempre tengo ganas de vez en cuando, la que necesito, es Mary Poppins, por eso, por el optimismo que me da. Es como una medicina, ¿no? Cuando necesitas alegría te la pones. Algo así, algo así. Porque además a mí me pasa que me distraigo mucho con las películas y con esta no. Me meto enseguida en la película, en las canciones, en los diálogos y me olvido en esas 2 horas y un poquito que dura la película del resto. ¿Cuándo es la primera vez que la viste? Pues la verdad que no te sabría decir cuál es la primera, porque era muy pequeña. Tengo un recuerdo de una cinta de VHS con la pegatina en blanco, o sea, no era lo original, debió ser pues una grabación en mi casa de mi madre o de mi padre, y las letras, me acuerdo a mano, puso mi madre Mary Poppins. Ese es el recuerdo que tengo de ponerla siempre, cada vez que me apetecía, y muy pequeña. Y también tengo algunos recuerdos de verla, pues eso, frecuentemente en días de lluvia y tal. Es que era muy habitual, la veía muy frecuentemente. La película comienza con un plano muy bonito, que es un plano aéreo de la ciudad de Londres, además creo que está como pintado y dibujado, que ya desde entonces nos metemos todos en lo que es la película, que es un cuento. Además vemos a Mary Poppins encima de la nube y tal, y ya ahí te metes en terreno, ¿no? En la historia que vas a ver, que es una historia de magia y fantasía. Esa primera imagen es muy especial para cualquier niño, como tú dices, está hecha como cierto halo así como de dibujos animados, ¿verdad? Y todo un poco melancólico, se ve Londres, ya te sitúa, ¿no?, el Big Ben, y ya todas las chimeneas humeando, ya te vas metiendo en el cuento y en la película, ¿no? Y dices, esto pinta bien, ¿no? Te metes directamente con ese plano tan bonito. Ya, efectivamente, ves allí a Mary Poppins en la nube. Ah, claro, la primera vez que la ves, yo no recuerdo, como te decía, esa primera imagen, pero cualquier niño que la vea dirá, bueno, ¿qué hace aquí esta señora empolvándose la nariz, ¿no?, encima de la nube? Y bueno, pues ya a partir de ahí se desarrolla la historia, pero con ese inicio como de cuento, es verdad.
Después de ese primer plano de la ciudad de Londres, en la que vemos a Mary Poppins encima de la nube, nos presenta la película, la historia, los personajes y la ciudad, el personaje de Bert, que le interpreta Dick Van Dyke, un actor cómico muy famoso en aquella época, y que además hace una cosa que es muy llamativa, que es que mira directamente a la cámara como si fuera un espectador, ¿verdad? Sí. Bueno, tanto que yo, eso sí que lo recuerdo, cuando él dice, hola, ¿están aquí? Y tú dices, ay, a mí me pasaba cuando era pequeña, sabe que estoy viendo la película. Bueno, luego lo ves pero ya tiene ese enganche con el espectador y ya a partir de ahí no te desenganchas en toda la película. Ese es un momento, la verdad, muy, muy mágico y muy llamativo, ¿no? Porque no suele pasar que los actores miren a cámara y digan, ah, ¿estáis aquí? Sí, nosotros seguimos a Bert, vamos detrás de él y llegamos a la casa de la familia Banks, que es la familia que protagoniza la película, y ahí vemos la primera situación conflictiva de la historia, que es que la niñera se va de casa porque no soporta las travesuras de los niños, ¿no? Y tienen que buscar una nueva niñera. Claro, ahí es cuando nos imaginamos que son unos niños muy malos, porque dices, la cuarta vez que se han escapado los niños en una semana. Uno se imagina, madre mía, menudos niños más traviesos. Y bueno, pues finalmente, efectivamente, la niñera se va, dice que no puede con ellos, y es cuando ya se decide pues buscar otra niñera, cuando el padre decide encargarse de elegir a la niñera. El padre, que es un ejemplo de educación rígida y de moral, podríamos decir, inglesa, muy estricta, decide tomar cartas en el asunto, deja a su mujer de lado y dice que él va a escribir un anuncio en el Times, y pone una descripción, bueno, pues imagínate, una niñera inflexible que les lleve por el camino recto, y los niños pues escriben otra descripción a su modo, ¿no? Empieza diciendo que no tenga verrugas, por ejemplo, que sepa hacer un buen pastel, que sea confiada, como los niños quieren, ¿no? Y el padre no les hace ni caso, rompe la nota de los niños y les dice, mira, esto no vale para nada. En ese momento tira los papelitos a la chimenea, y de repente los vemos que suben por la chimenea hacia arriba, y nosotros es el primer momento que pasa algo mágico después de esa imagen, y ya nos estamos imaginando que algo va a pasar, ¿no? Mary Poppins recibe esa carta destrozada y acude a la llamada, va a la casa de los Banks y se presenta, y enseguida se camela al señor Banks y consigue el puesto de niñera. Y entonces los niños tienen la suerte de contar con Mary Poppins de niñera, que es una persona mágica. No solo tiene poderes mágicos, sino además que es una persona que alegra la vida en la casa, ¿verdad? Nadie se podía imaginar, ni los niños. Bueno, claro, cuando la vieron volar, dijo Michael, que es el desconfiado de los dos pequeños, dijo, es una bruja. Y dice Jane, no, porque las brujas no viajan con paraguas, sino con una escoba, pero ahí ya ven que es muy mágica, y efectivamente ya se pone bueno, por ejemplo, cuando pone el bolso encima de la mesa y empieza a sacar una planta enorme, un espejo, los niños dicen, madre mía, la que nos espera, pero ya van viendo que tiene ese carisma especial, como le pasó con el padre, y que se camela a los niños, a los padres y a quien se cruce por su paso. Cuando Mary Poppins entra en la vida de los Banks, que es una vida de un matrimonio que realmente estaba desestructurado, ¿no? El padre es un banquero que está todo el día en el trabajo, la madre es una activista por el voto femenino que también está todo el día fuera de casa, y son las criadas las que tienen que cuidar de la casa y en este caso también la niñera de los chicos. Entonces vemos cómo Mary Poppins les introduce en un mundo de fantasía a esos niños que echan de menos el calor de sus padres, ¿verdad? Y además lo hacen de una manera muy mágica cuando también con Bert, que es el personaje que es amigo de Mary Poppins, se meten, por ejemplo, en el cuadro. Al inicio también hay una escena en la que están pintando un cuadro en la calle y se meten en ese cuadro, y de repente el cuadro cobra vida y los paisajes que eran pintados cobran vida y son dibujos animados con los que conviven. Eso es un momento muy especial, ¿no? Sí, yo creo que es para los niños el más especial, cuando efectivamente Bert intenta saltar con los niños y meterse dentro del cuadro, pero se dan cuenta que sin Mary Poppins allí no hay magia y no se puede. Convencen a Mary Poppins, saltan y se meten dentro de ese mundo de fantasía en el que cualquier niño, bueno, pues mataría por estar allí, ¿no? Cuando se meten en el carrusel de los caballos y dicen, bueno, está muy bien, pero es un poco aburrido. Y ver que los caballos empiezan a hacer una carrera, eso es espectacular. O cuando se meten en medio de la carrera del zorro, también es un momento muy mágico, y sobre todo que son todo el rato dibujos animados, que eso llama la atención muchísimo a cualquier niño. Termina la carrera y ya es cuando se dice pues la palabra que yo creo que ha pasado
pasado un poco a los anales y por lo que hemos conocido esta película de Mary Poppins, que le dice, cuando Mary Poppins gana la carrera, le dice un periodista, un fotógrafo, le dice, no tiene palabras para describir su emoción. Y dice Mary Poppins, claro que la tengo, es supercalifragilístico espialidoso. Llegan a ese punto mágico en el que esa palabra supone tantas cosas en la película y además es un poco el Hakuna Matata que utilizaba el Rey León, ¿sí? ¿No? De viva y ser feliz. Pues eso, supercalifragilísticoexpialidoso, es una forma de salir de todos los problemas, ¿no? Claro. Hay otra frase que también puede resumir bien eso, que es cuando Mary Poppins les está cantando una nana a los niños y les habla sobre la historia de la señora que da de comer a las palomas. Y le dice, bueno, pues hay gente que no lo ve. Dice, hay gente que no ve más allá de sus narices. Pararte y decir, no, espera, que hay algo más importante, se nos están pasando algunos detalles, es el disfrutar de la vida, ¿no? Un poco también con un poco de azúcar, la píldora, las dificultades, la vida, cuando se nos pone un poco cuesta arriba, pues entra mejor, con un poco de supercalifragi o con un poco de azúcar, pues se lleva mejor. Yo creo que esa es la filosofía de Mary Poppins. Y luego aparte el personaje del padre de los niños, el señor Banks, es un personaje, aparte de lo que ya hemos dicho, muy reaccionario, muy estricto, pero yo creo que en el fondo, y se descubre al final, es un hombre que se esconde bajo esa apariencia y que no sabe disfrutar la vida. Y precisamente Mary Poppins lo que enseña a la gente es a disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, claro, se ve que es realmente mágica porque para hacer entrar en mollera a este señor, que además, y fíjate, lleva el apellido señor Banks, pues ya uno se da cuenta de por dónde van a ir los tiros. Efectivamente es un señor que no disfruta nada de la vida, muy serio, en una de las canciones lo dice, es la nobleza, la seriedad, la pulcritud, la puntualidad. Y al final de la película se da cuenta de todo lo que le estaba diciendo Mary Poppins, de que podía disfrutar de los niños, podía disfrutar de la vida, que no todo era ir puntualmente, acabar en el trabajo a la misma hora y todos los días a trabajar, que había más. Pero oye, le cuesta mucho a Mary Poppins hacer entrar en razón al señor Banks, es verdad. En el banco vemos un poco la parte más seria, la parte más maliciosa de la vida, ¿no? Y en una de las canciones Mary Poppins dice esta frase de que la gente no es capaz de ver más allá de sus narices. Y creo que es una película que también nos enseña a ver más allá de nuestras narices y a decir, vamos a disfrutar esto que tenemos, sea poco o sea mucho, pero vamos a disfrutarlo. Esa es la filosofía de Mary Poppins, recoger la habitación. Es evidente que nadie va a chasquear los dedos y se va a recoger la habitación, pero siempre podemos darle una vuelta de tuerca al arte de recoger la habitación con nuestro hermano y pasar un rato agradable, ¿no? Pues es eso. Mary Poppins es una película muy preciosista, busca la belleza en cualquier lado, pero también la busca en los sitios más oscuros de la sociedad. Se van a la banca, que es un sitio súper vacío, súper austero. Una jaula, que se dice. Una jaula, me parece una jaula. Pero también la busca en esos puntos oscuros de la ciudad, como son los tejados, las chimeneas. Hay una escena en la que Bert sube con los niños a limpiar la chimenea y me encanta porque los que limpian las chimeneas, que parece una profesión muy aburrida, muy deprimente, ¿no? Están todos manchados de hollín y todo es negro, todo es oscuro, y sin embargo tienen una fiesta y tienen una alegría. Claro, volvemos a la dicotomía que decíamos, los banqueros, oscuros, conservadores, y efectivamente los desayunadores, que podrían ser personas, pues claro, imagínate, meterte a limpiar el hollín en las chimeneas de todas las casas, un trabajo de aquellos de penar, que no nos gusta, ¿no? No nos gustaría hacer a cualquiera, pues efectivamente están tan contentos o disfrutan tanto de la vida que al final se marcan, pues yo creo que es la coreografía más destacable, ¿no? Es un baile increíble. Fíjate que la película tiene mucho baile, tiene mucha canción, pero ese momento, esa coreografía a mí se me quedó marcado porque además yo soy una persona que tiene mucho vértigo y eso de que estaban bailando en los tejados, saltando de uno a otro, que estaban siempre al borde de caerse, me da un poco de cosa, ¿no? Es muy espectacular, claro, y el niño lo ve como ahí va, hace unos vuelos también, justo al borde de la cornisa, y también nos ha introducido antes de la coreografía con esas nubes, como decías, muy oscuras, en las que suben ellos, también se hace una escalera con humo negro. Es verdad, no es el típico paisaje como en el que hablábamos del campo, de la carrera del zorro, tan colorista, tan brillante. Este es oscuro y sin embargo, mira, pues a la mayoría nos parece uno de los más especiales.
Obviamente, si hablamos de Mary Poppins, tenemos que hablar de sus canciones. No olvidemos que es un musical y durante toda la película hay música y todas las escenas tienen su canción que explican el momento de cada personaje y de cada situación. Esta es una manera muy almibarada de contar la historia, pero también es muy efectiva, ¿no? Porque la película consigue eso, que nos animemos y que entremos en el juego, incluso que cantemos, ¿no? Pero yo creo que está hecho con mucho arte, porque yo no soy muy partidaria de las películas musicales. A mí algunas se me han hecho eternas y cuando empezaban a cantar decías, otra vez, pero en esta no, quizás claro, puede ser mi película favorita, pero no sé si te pasa a ti también, que es que no, todas las canciones tienen algo especial. Esta es una banda sonora buenísima, de una calidad increíble, de ahí que se llevará varios Oscar, algunas de las canciones, y son muy especiales, y yo personalmente me sé la mayoría, la verdad, de memoria, y te llevan muy bien a través de toda la película, de todas las escenas, y de donde la mayoría se pueden destilar esas perlas que decíamos que son las que guían la película, y todos podríamos decir las moralejas, ¿no?, que quieren dar. Bueno, el éxito de las canciones fue tal que luego se hizo un musical en Broadway, que creo que tú has visto, porque tú fuiste a Nueva York y viste el musical, ¿no? Sí, la verdad que sí, llegué, eso sí, 20 minutos tarde, porque Broadway es más largo de lo que yo pensaba inicialmente, pero claro, imagínate, es una película que me sé de memoria. La verdad, es muy difícil seguir el hilo de los diálogos, es en inglés, ¿no? Claro, en inglés es muy difícil y mi bilingüismo no llega a ese nivel, pero es una puesta en escena muy bonita, la recuerdo, se ve la casa como partida por la mitad y entonces van subiendo los personajes por los pisos, se van perdiendo por las habitaciones y las canciones, pues claro, llaman la atención, tú vas a cantarla en español, de hecho había algunos españoles y se escuchaba porque la mayoría del público cantaba y los españoles pues estábamos ahí un poco con un poco de azúcar y los ingleses pues los americanos con su spoonful, se dice, ¿no?, una cucharadita de azúcar, sí. de sugar, y la mayoría, pues claro, es fácil seguirlo por eso, pero es una muy bonita puesta en escena. Grupo Almida patrocina el momento favorito del invitado. Nos acercamos al final del programa y llegado este momento siempre pregunto lo mismo al invitado. ¿Cuál es tu momento favorito de la película? Si me tuviera que quedar con uno muy original, es el del momento jarabe. Todos sabemos que a los niños, la mayoría, no les gustan los jarabes. Y Mary Poppins, pues ya como resumen de lo mágica es, consigue que el jarabe que les da a los niños, cada uno tenga un sabor. Pone Jane la cucharita y a ella le sale color verde. Luego le pone a Michael, le sale color rojo. Y el de Mary Poppins, que también se echa, pues si también ella cogió frío, le sale marrón. Y dicen, bueno, ¿y esto? Claro, primero se asustan, lo prueban y era fresa, bueno, menta, el verde evidentemente, rojo fresa, y Mary Poppins también sin ningún tipo de complejo dice que el suyo es ponche, ¿no?, que le gusta mucho. Pues es como un buen resumen, ¿no?, de lo mágica que es Mary Poppins, consigue que una cosa que todos los niños la toman a disgusto, al final les guste mucho. Bueno, es un momento mágico para terminar una conversación sobre una película mágica. Te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa y vamos a ponerte el sello de invitado como socia de Videoclub TV. Genial. Ya estás con el sello de invitada, te agradecemos mucho que hayas venido y nada, esperemos que la gente se anime de nuevo a ver Mary Poppins y sobre todo los niños pequeños que a lo mejor ahora no la conocen porque no la echan en la tele, pues que se animen a alquilarla y la vean. Claro que sí, que la cojan los padres del videoclub para los niños y que la vean con ellos, ¿no? Como receta anticrisis, yo creo que Mary Poppins es la mejor. Pues muchas gracias. A ti, Pablo.